Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos listos, casi impacientes, por contarles lo que trae la actualidad, por contárselo, por opinarles, por enmarcarles las noticias que honestamente creemos que es obligatorio conocer. Todo eso en un ambiente general que tiene dos compromisos, el de la valentía y el del rigor. Y una condición general que impera en esta casa, que es la de las libertades de los que vienen aquí y opinan para ustedes. Otra cosa también pueden encontrar en las telepedros, pero a nosotros nos gusta que ustedes nos elijan por el sabor de la información que nosotros les ofrecemos cada día. Y eso es lo que hacemos. Y desde luego ese es nuestro empeño desde muy temprano por la mañana hasta muy tarde por la noche. Bueno, hoy empezamos hablando de salud porque ya me acompaña aquí don Adolfo Albistur con el guante puesto. Con el guante puesto, claro. Protege tu vida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. Pues mira, hoy me gustaría aclarar un poco porque muchas veces los espectadores se preguntan ¿qué es la artrosis, la artritis? ¿Es lo mismo una cosa que la otra? Bueno, los términos médicos cuando dices osis significa enfermedad o que tiene que ver con. En este caso, artrosis, pues tiene que ver con las articulaciones. Cuando ya introducimos el vocablo itis, esa terminación, artritis, es inflamación. Entonces, ¿una artrosis es una artritis? Bueno, la artrosis, con la inflamación, se provoca una artritis, ¿no? Pero también hay otro tipo de artritis, que es, por ejemplo, la artritis reumatoide, que no tiene que ver con esa degeneración del cartílago, sino que tiene que ver con una respuesta inmunológica del sistema hacia las articulaciones, que hace que se inflamen y que duelan. Para todos los casos, cuando yo tengo un dolor de manos, por ejemplo, a través de una artrosis, que es una artritis, o una artritis reumatoide, los guantes van genial. Van genial, ¿por qué? Porque fundamentalmente lo que tenemos es que evitar el dolor. El dolor se evita si quitamos la inflamación. Entonces, estos guantes con sus ondas pulsantes, que son muy importantes, que es la tecnología que llevan, y luego con su masaje, vibración y calor, consigue eso, consigue que la articulación, lo que es el cartílago, se desinflame, se relaje y ese dolor, pues digamos que se remita, ¿no? Es una actuación sencilla porque son 20 minutos en casa tranquilamente. Ya sabes que los tratamientos tienen que intentar ser tratamientos fáciles, cómodos, porque si no, no se van a hacer. Empiezas haciéndolo muy animado como el gimnasio y al poco día dices, mira, en este caso es muy fácil, además como lo que te está es evitando el dolor y además te hace que estés mucho mejor, pues lo vamos a hacer, que son 20 minutos. O sea que el resultado es lo que anima el uso. Eso es, el resultado de decir, es que fíjate, una persona que a lo mejor esté un poquito con dolor de manos, se lo pone y notas el alivio, mucho más livianas, porque claro, lo que te está haciendo es un tratamiento que va muy bien. Y luego, claro, para la rodilla, pues aquí trabajamos, es parecido, lo que ocurre que, claro, tenemos que trabajar con otro tipo de terapia. Las ondas pulsantes no llegarían a esa articulación. Trabajamos con terapias de luz, otra tecnología diferente, infrarrojo y ultravioleta y masaje y vibración. Aquí son 10 minutos en la rodilla y cuando hablamos del cinturón es parecido, es infrarrojo con doble LED, masaje, vibración y calor para toda la zona lumbar, dorsal, cervical. Así que son tratamientos muy sencillos de realizar porque son muy cómodos y muy eficaces porque van a lo que más nos importa, que no nos duela y que de alguna manera podamos ir frenando esa artrosis que va a ir aumentando. Y que hay que decirlo, es incurable, hoy por hoy. De momento es incurable, efectivamente. Así que lo mejor es que trabajemos con estos tratamientos, que los haces en casa sin tenerte que mover ni desplazar. Tenéis un teléfono, os invito a que llaméis, vais a tener un 30% de descuento en cualquiera de los productos, os regalamos el libro Historia de nuestros médicos y el servicio de telemedicina, así que 900-730-122. Pues muchas gracias, Adolfo, por estar aquí, por traernos ese aporte mitad tecnológico, mitad de inteligencia natural, de agrupar cambios que nos ofrece la tecnología para estar mejor, para que nuestra salud se aproveche de esos cambios tecnológicos. Gracias. Gracias. Bueno, ahora ya sí que entramos en lo que probablemente sea una de las noticias del día de hoy. Continúan los descubrimientos en torno a la espía pasiega del PSOE. En fin, ya luego lo entraremos a fondo en ello. Es esta señora que con enorme desparpajo le dice a los grandes perjudicados por investigaciones de la AUCO, oiga, tráiganme ustedes mierda, como dice ella, contra el jefe de la AUCO porque lo quiero muerto. Bueno, eso sigue y la verdad es que aporta unos ribetes absolutamente espectaculares.
En mitad de esa polémica, porque claro, a veces los acontecimientos se producen de forma coincidente, pero suele ser bastante raro. Probablemente, si yo les dijera que en el 90% de las decisiones del carácter de la que les voy a contar ahora, cuando coinciden en el tiempo, es que algo tienen que ver con esto, ¿no? El número 2 del ministerio de Fernando Grande Marlaska, del Ministerio del Interior, se llama Rafael Pérez. Venía siendo secretario de Estado de Seguridad desde el 2020. Antes había ejercido como jefe de gabinete del ministro del Interior, su número 2. Ahora como secretario de Estado, antes como jefe de gabinete, hombre de tremenda confianza de Fernando Grande Marlaska. Bien, pues el señor Rafael Pérez ha comunicado al ministro que lo deja, que va a dejar el cargo. Lleva 5 años y 4 meses en el cargo y en el próximo Consejo de Ministros pues irá la salida de Rafael Pérez como número 2, como secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Es este caballero que ven ahí, que conoció a Fernando Grande Marlaska cuando el ahora ministro del Interior era vocal del Consejo General del Poder Judicial y Rafael Pérez era letrado en ese Consejo del Poder Judicial. Ahí se conocieron y de ahí se lo llevó Marlaska cuando le nombraron ministro del Interior. Su salida se debe a motivos personales, eso es lo que ha trascendido, pero hombre, vamos a ver, ¿cuándo se produce la salida de Rafael Pérez? Pues se produce, coincide con las presiones desde dentro de los entornos más, más inconfesables del PSOE, se están conociendo sobre la UCO, que es la unidad de la Guardia Civil, que tiene en sus manos las investigaciones más delicadas para el Gobierno y para el partido, las de Begoña Gómez, las del fiscal general del Estado, las del hermano músico del presidente, las de José Luis Ábalos, todas esas, ¿no? No sé hasta qué punto este momento pues tiene que ver con la decisión de salir del ministerio de Rafael Pérez. Pero, hombre, estoy seguro cómo habrá ido la conversación entre el ministro y el secretario de Estado de Seguridad. Hombre, no podrías marcharte dentro de unas semanas porque ahora, en fin, comunicar tu dimisión y salida del ministerio pues es un problema porque enseguida van a decir que tiene que ver con las presiones que hacen no sé quiénes sobre no sé cuántos para que se puedan cargar al jefe de la UCO. Bueno, pues no es plato de gusto para Marlaska, pero la decisión de Rafael Pérez, que alega, insisto, motivos personales, es evidente que algo tendrá que ver con el momento que vive el Ministerio. ¿Qué pasa en el Ministerio? Pues que en el Ministerio han sido muy parcos quiere decir exageradamente silentes con el ataque que hemos conocido sobre un teniente coronel de la Guardia Civil, que es el jefe de la UCO. El gobierno pues ha sido también bastante parco, ¿no? Pero desde luego el ministro y su directora general, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, pues han sido absolutamente, han pasado como por un madero ardiente cuando les han preguntado a los dos por este particular y no ha habido una defensa de nadie. No ha habido una defensa de nadie, ni una condena de nadie tampoco, siendo como es que Leire Díez, pues esta mujer vinculada al PSOE, que ha tenido cargos en empresas públicas a las que no se llega si uno no tiene un enganche muy particular y muy firme con el partido o con la Moncloa o con ambos. Bueno, pues esta señora, como les contaba antes, parece que anda por ahí negociando comprar basura que comprometa el prestigio del jefe de la UCO, a cambio de, como luego veremos, favores judiciales de las causas en las que están inmersos estos empresarios. Uno de ellos, el más, luego lo veremos con mayor detenimiento, pero el que dice tener material que podría acabar con el teniente coronel de la UCO, pues este se enfrenta a posibles penas, está fugado, está en Dubái, se enfrenta a posibles penas de 50, 54 años de cárcel si se acaba por demostrar su fraude en hidrocarburos, sus tejemanejes empresariales en el sector de hidrocarburos. Bueno, a este señor
Leire Díez le ha propuesto, no te preocupes, que yo te mando a la Fiscalía a Dubái para que negocie contigo. Él quiere que se lo den por escrito, una condición de favor para aliviar sus problemas en España, que debe en buena medida su mal hacer. Y luego pues debe a la UCO, que es la que le puso en busca y captura y le puso en una situación muy incómoda. Bueno, pues con esta salida de Rafael Pérez del Ministerio del Interior, que viene a cambiarlo todo, viene a cambiarlo todo, porque muchos dirán, analizando la salida de Rafael Pérez del Ministerio, que están tocando a muerto, que hay un fin de ciclo, que algunos dicen, bueno, aquí la que viene, mira, ¿sabes qué? Yo me voy, ¿no? Eso es lo que dirán muchos, probablemente con razón, probablemente con razón. Se respira un ambiente pues, de que esto, la verdad es que es difícil que se pueda prolongar por mucho tiempo, siendo que pues la próxima semana parece que vamos a conocer bastante de la suerte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y sabiendo que hay un procedimiento, el de Begoña Gómez, cuyo final en fase de instrucción, también está bastante cerquita. Otra cosa es lo de Ábalos, que dependerá de hasta dónde se moja el instructor. El instructor del caso Ábalos tiene muchas cosas ya trabajadas, ¿verdad? Pero puede que haya algunas que quiera trabajar todavía y que ese cierre de la instrucción sobre el caso Ábalos, Koldo, etcétera, etcétera, pues puede dilatarse más en el tiempo. Bien, y yo quiero hablaros de droga. Ya sabéis mi teoría es que o ponemos remedio o esto de la droga se nos come. ¿Se nos come qué? Se nos come la seguridad de la sociedad española. Vemos cómo pues, hay funcionarios de los cuerpos de seguridad que trabajan para el narco, no muchos afortunadamente, pero algunos ya, sí, se ha demostrado que sí. Vemos que cada día hay un narco de no sé qué nacionalidad que es detenido en no sé qué punto de España, pero si leen la letra menuda de lo que yo les expongo aquí como ejemplo, pues van a ver que en la España rural pues no hay pueblo en el que no haya a veces más de uno, una granja que hace que crezcan las plantitas pinchando la electricidad. En las ciudades españolas los narcopisos son un verdadero drama para los vecinos de los barrios de las ciudades españolas, y vemos cómo hay episodios muy violentos relacionados con el robo entre bandas organizadas del narcotráfico. Les llaman vuelcos. La actividad en el estrecho de Gibraltar es frenética, los ríos Guadalquivir, pues, por ejemplo el Guadalquivir, pero mayormente, pues son un coladero de kilos y kilos de droga que procede en teoría de Marruecos, y vemos cosas muy extemporáneas que, como por ejemplo un submarino que trae droga a las costas entre Galicia y Portugal recientemente, ¿verdad? Toneladas de droga, cocaína. Bueno, ¿eso qué demuestra? Pues que el narco hace mucho dinero en este país, que el narco es el que elige venir a España y que lo eligen narcotraficantes de medio mundo. ¿Por qué? Hombre, porque aquí la vida es cómoda, fácil, discreta, y además, pues si te detienen, te van a tratar con educación, con respeto, te van a mandar a un juzgado, las condenas no son muy espectaculares, y la vida carcelaria, si tienes quien espera afuera para compensarte por ella, pues tampoco es un problema, porque las cárceles españolas, hombre, no son hoteles, ¿verdad?, pero no tienen nada que ver con las cárceles de muchos otros países. Hoy, como ejemplo, os traigo imágenes, como siempre, ciertas para convenceros de cómo ha caído un narcotraficante noruego que se escondía en un pueblito de Tarragona que se llama La Canonja. Fugitivo, 43 años, se está investigando a su pareja. Este hombre fue extraditado y ingresó en prisión, y se le acusa de haber blanqueado más de 6,3 millones de euros en, atención, tan solo 4 meses. Imagínense cuántas cosas puede comprar un narco en España con ese dinero que obtiene
del mercado de la droga, cuántas voluntades puede torcer, cuántas propiedades y cómo pues, ese blanqueo del dinero sucio de la droga afecta a las economías de buena parte de España, ¿no? En este caso, supongo que las proximidades de donde estaba refugiado, en la Canonja, en Tarragona. Bueno, y hoy es un día feliz para algunos, triste para otros. Por ejemplo, empecemos por la noticia buena. El ministro Ángel Víctor Torres ha vuelto a su cargo en el ministerio. Se ha recuperado de la cirugía después de que le detectaran un tumor, como él mismo contó, relacionado con el cáncer, y bueno, pues ya está de nuevo al frente de sus obligaciones en el ministerio. Y el lado contrario, el lado triste de hoy, pues lo da el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, que bueno, ahora le van a ver cómo ha quedado su cara después de sufrir un accidente cuando practicaba el ciclismo. O sea que por un lado la cara sonriente de Torres y por otro la cara también sonriente, pero bueno, en circunstancias podríamos decir, del secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, que se pegó tremendo golpe, pues eso, practicando ciclismo, según ha contado él mismo. Bueno, y quiero contaros alguna cosa que tiene que ver con Aragón, porque la instalación de la fábrica de baterías para coches eléctricos del grupo chino CATL y de Stellantis en Figueruelas, en los entornos de Figueruelas, donde estaba instalada la antigua Opel, ¿verdad?, va a dar lugar a una operación de acogida de trabajadores chinos de ese país asiático que no tiene precedentes. El gobierno central y el autonómico trabajan con ayuntamientos de la zona para ubicar entre Figueruelas y Pedrola, cerca de la gigafactoría, a los cerca de 2.000 ciudadanos chinos que vendrán a la zona para la puesta en marcha del proyecto. Este proyecto de baterías para coches eléctricos se calcula una inversión total de él de 4.100 millones y se supone que estos 2.000 ciudadanos chinos, cuando hayan terminado sus trabajos en la gigafactoría, se volverán a China, se supone, ¿verdad? Porque esto, en teoría, esta factoría lo que pretende es generar empleo en Aragón y generar actividad económica en torno a la antigua fábrica de Opel en Figueruelas. Y de Aragón nos vamos a la Comunidad Valenciana, donde sigue produciéndose un murmullo político continuo en torno a lo que es la Dana, las víctimas de la Dana y las reacciones de unos y otros en torno a la respuesta que este país ha sabido dar a la Dana, que es bastante deplorable. La patronal valenciana ha cargado hoy contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por, dicen, desatender a los afectados de la Dana. La acusan de estar muy centrada en su campaña para las próximas elecciones autonómicas en Andalucía y el presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro, ha pedido tanto a Mazón como a Sánchez que se reúnan y lamenta esta batalla campal política después de la tragedia que, como recordarán, tuvo lugar el 29 de octubre. Vamos a escuchar al presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro. En enero enviamos una carta a la ministra Montero, carta que no hemos tenido contestación y lo hemos intentado. Yo es que creo que la política, lamentablemente, la ministra está muy centrada para mí en Andalucía, no está actuando de ministra de Hacienda y por tanto no está actuando con una responsabilidad hacia esta comunidad, pero no solo hacia esta comunidad, hacia otras comunidades, en el caso de Murcia, que también hay que recordar que es una de las más afectadas por la situación de financiación, pero claramente no están en su papel. Y respecto a la situación de la sociedad española, pues a veces si uno escucha los alegatos gubernamentales, o la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, la gente de su ministerio, pues todo va fenomenal, la reforma del mercado laboral ha sido fantástica, ahora están de hoz y coz en la reducción de la jornada laboral. Pero, hombre, la verdad tiene muchas caras y una de las más desagradables es considerar que en 1 de cada 10 familias españolas
hay algún miembro de la misma que está en paro, que está desempleado. Y eso es una situación muy grave. Nos lo cuenta María Vallejo. Hay que hablar de paro y ya les adelanto que los datos no son muy buenos. El Instituto Nacional de Estadística elabora cada trimestre la encuesta de población activa y en la última arroja datos muy preocupantes. Al cierre del primer trimestre de este año había más de 882.000 hogares con todos sus miembros activos en paro. Esto supone un incremento de 49.500 personas más que solo 3 meses antes. La EPA define como activos a las personas mayores de 16 años que están en condiciones de incorporarse al mercado laboral. En total, en España hay poco más de 17 millones de hogares donde todos sus miembros activos están trabajando, pero hay más de 2 millones en los que al menos uno de ellos está en paro. Esto, en otras palabras, supone que 1 de cada 10 hogares tienen al menos una persona desempleada. Estas cifras reflejan realmente cómo está el mercado laboral y, sobre todo, la mala situación que viven en algunos hogares españoles. Y otra noticia del día es que el Gobierno finalmente ha levantado sus cartas y ha dicho que en el próximo Consejo de Ministros va a asumir la responsabilidad de decidir si sí o si no a la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell, que lleva un año en una especie de calvario en el que desde el minuto cero Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, ha dicho que el Gobierno está en contra de esta OPA. Bueno, ha pasado pues por los vericuetos administrativos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha pasado por los vericuetos administrativos de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, con informes positivos en ambas las dos comisiones de control, pero el Gobierno siempre ha estado reacio en estos. El Gobierno, como recordarán, la tercera iniciativa respecto a esta OPA fue convocar una consulta popular un tanto sui generis, porque si algo hay en este país son organizaciones gubernamentales que se dedican a filtrar estas OPAs y a considerarlas positivas o negativamente, pero el Gobierno parece que está en tratar de recabar alegatos que apoyen la tesis de que tiene que ser el Gobierno quien decida las condiciones o la bondad de esa OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell. Como les decía, por fin Cuerpo ha comunicado que esto va a ir al próximo Consejo de Ministros. ¿Y esto qué significa? Pues esto va a significar que se va a extender aproximadamente un mes en el que el Gobierno va a imponer esos criterios al OPANTE, en este caso al BBVA, y veremos si con esos nuevos criterios pues la OPA prospera o no prospera. Es previsible que el Gobierno quiera publicar el resultado de esa encuesta popular, que es absolutamente invinculable a nada, porque ahí hay casos que se han podido demostrar en los que ha votado Rin Tin Tin, el ratoncito Pérez y gente así que, bueno, esto se lo han tomado bastante muchos a cachondeo, absolutamente a cachondeo. Y lo último de todo este asunto es pues un aviso muy severo desde Bruselas, según el cual la Unión Europea amenaza con un expediente de sanción al Gobierno de España si obstaculiza una OPA planteada en el mercado bursátil de valores entre dos compañías que operan en la bolsa española y que entienden en Europa que esto es puro intervencionismo, que el gobierno de uno de los países de la Unión Europea tenga la capacidad de decidir sobre la bondad de una OPA. O sea que por mucho que se armen de argumentos con eso de la consulta popular y los publiquen y se conozcan, etcétera, etcétera, pues ahora el Gobierno está en un brete, porque el compromiso es que con los políticos en Cataluña tienen más o menos cerrada la idea de que tienen que oponerse a esta OPA, porque así les viene organizada la vida desde Cataluña. En la OPA, en rechazar la OPA están todos los organismos y entidades catalanes vinculados con la economía, con la patronal, con los círculos de opinión de la economía, como el Cercle de Economía, etcétera, etcétera, y por supuesto los partidos políticos que están en salvaguardar la identidad del Banco Sabadell y por lo tanto están por oponerse de forma pues muy explícita a la OPA del BBVA. El Gobierno tiene sus compromisos con los partidos políticos catalanes, con la sociedad económica catalana y con el Banco Sabadell también.
Y por lo tanto ahora el compromiso y la dificultad la tiene sobre la mesa Carlos Cuerpo, que va a tener que agraciar con una solución que les valga a los catalanes, socios indispensables para la durabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, y por otro lado pues ya le advierten desde Bruselas, cuidado, que se exponen ustedes a un expediente sancionador caso de que obstaculicen una OPA entre dos entidades particulares, privadas, de la Bolsa Española, el BBVA y el Banco Sabadell. Bueno, y dicho esto, vamos a hablar un poquito del Club de Amigos, porque no quiero yo tenerles desatendidos. El Club de Amigos y yo somos absolutamente partidarios de que ustedes nos apoyen, de que ustedes piensen opciones para que esas ideas que compartimos ustedes y nosotros prosperen a mayor velocidad. Se puede seguir como hasta ahora, hablando de lo que quieres que cambie en este país a la hora del vermú, cuando estás celebrando un cumpleaños con la familia, pero eso es ir muy despacio. Así es que os sugiero una reflexión sobre lo bueno que sería para que esas ideas que tenemos y que compartimos llegaran al conjunto de la sociedad española, que nos dierais vuestra fuerza, que nos apoyarais. Una forma muy sencilla de hacerlo es darse de alta en el Club de Amigos del Toro TV. ¿Cómo hacerlo? Pues nada, aquí tenéis el teléfono 91 616 2464, es muy sencillo y en 5 minutos el tema queda resuelto y ya nos vais a estar apoyando de una manera muy efectiva. También quiero recordaros, en la página del club lo veréis, que tenéis abierta la posibilidad de hacernos algún donativo que nos fortalezca y que permita que crezcamos y llevemos nuestras ideas a lugares donde ahora mismo en España pues no nos pueden ver, si no es a través de un medio de pago, nos pueden ver en abierto. Bueno, reconsideradlo o consideradlo por favor y esperamos vuestro apoyo. Y ahora nos vamos a ir a publicidad. Cuando volvamos abriremos la mesa de análisis político. ¿Ya tienes dónde conservar tus prendas de piel este verano? En Friopiel se dedican a eso desde 1954, a su conservación en cámaras frigoríficas, garantizando su perfecto estado temporada tras temporada. Desde solo 50 euros toda la temporada de verano, con seguro a todo riesgo y servicio a domicilio incluido, porque el frío es el único sistema que realmente protege tus prendas de piel. Friopiel les tenéis a disposición en el 91 326 50 25 y llamándoles pues ya podéis despreocuparos por este asunto. Bueno, son las 8:03, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político y lo primero es que yo presente a nuestros invitados hoy. Don Nicolai Jordanov, muy buenas tardes. Es un auténtico placer estar una semana más por aquí contigo, Xavier. Diputado en la Asamblea de Madrid del Partido Popular. Ahí estamos, bueno, cada semana peleando. Don Manuel Pino, eminente jurista y vicepresidente del Club Liberal Español. Buenas tardes. Y apasionado taurino. También estamos en temporada y el momento del año en el que mañana y pasado hay dos magníficas programas taurinos, ya veremos, porque son tardes de expectación, por lo menos. Todas las tardes tenemos lleno total. Bueno, sí. Hoy hay una noticia que nos asalta y es la dimisión del número 2 de Fernando Grande Marlaska. Es un abogado ilustre, joven, se llama Rafael Pérez, era letrado del Consejo General del Poder Judicial cuando Grande Marlaska era vocal del mismo y cuando le hicieron ministro del Interior se lo llevó. Primero como jefe de gabinete, que es decir, pues era su hombre para todo, y después ya le dieron más cancha como secretario de Estado de Seguridad. Él alega razones personales. En política, razones personales significa todo y significa nada. Como es un hombre joven, pues es posible que a lo mejor lo haga porque tiene una oferta del mundo de la abogacía privada, yo qué sé. Pero como esto muchas veces hay que navegarlo por enfilación y los navegantes saben de lo que estoy hablando, es que se produce en un momento que es muy llamativo, el momento en el que el Ministerio del Interior debiera salir en tromba a defender al teniente coronel jefe de la UCO, el señor Balas, Antonio Balas, y no lo ha hecho, por ahora no lo ha hecho, ni el ministro ni la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Entonces, pues hombre,
estoy seguro de que han intentado convencer a Rafael Pérez de que este mismo episodio de salir del ministerio pues lo haga en un momento más propicio, más calmado, ¿no? Cuando eso no se consigue, pues aumenta el run de que pueda tener que ver, hombre, es evidente también que este gobierno tiene un desgaste muy importante desde hace ya muchos meses. Es evidente, y muchos lo dicen, que estamos en el fin de una etapa. Y cuando eso sucede, pues también es evidente, ha pasado muchas veces, no en este gobierno, en todos los gobiernos, que hay gente que sale y dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Ya he visto demasiado, ya me voy y tal. Pino, apelo a tu experiencia. ¿A qué te huele esta salida? Hombre, yo creo que hay crisis en general en el Partido Socialista, en Ferraz, hay nerviosismo en el gobierno, hay temas que afectan a la propia organización, la Unidad Central Operativa, la UCO, ¿no? Están saliendo cosas muy feas, ¿no? de personas que tienen vinculación con el aparato del PSOE hablando luego hablaremos de disponer y tal, que luego hablaremos y tal. O sea, están pasando cosas muy feas que en el Consejo de Ministros, pues, la rueda de prensa, pues han tenido que abordar ahí de una manera más o menos templada. Entonces, lo que tiene que estar es al lado de la Guardia Civil Marlaska, y lo que tiene que estar es haciendo pronunciaciones muy serias, pero no olvidemos que Marlaska ha cambiado 5 veces la dirección general de la Guardia Civil durante su mandato, 5 veces, no una sola, ¿eh? O sea que la estabilidad en los cargos parece que va fluctuando, ¿no? Que obedezca esto a una crisis interna de las cosas que están pasando en interior y en esto, pues no puede ser, pero claro, las razones personales ya veremos, ¿eh? Nos han sido debidamente explicadas, ¿no? Pues es una cosa, una palabra que es como un manto que cubre muchas cosas que pueden ser, ¿no? Jordano, ¿qué opinas? A mí me huele que cada vez más gente se está bajando de un barco que se está hundiendo, y lo vemos cada día con noticias que manchan este gobierno, que cada vez se ve una mayor corrupción y cada vez la situación es más insostenible. Y yo creo que pues personas como este señor, que a lo mejor pues puede tener un futuro diferente, pues dice, pues es el momento de bajarme de este barco que claramente se está hundiendo. O sea, no hay políticamente no parece. Bueno, el momento, pero él tiene que defender sus propios intereses, entiendo, y por eso habrá decidido tomar esta decisión en este momento, porque a saber qué va a salir mañana, que a lo mejor ellos lo saben, y por eso también pues esta situación se está volviendo cada vez más insostenible. Pero también me parece destacable en este caso que tengamos un ministro de Interior pues que en muchas circunstancias no defiende a la policía, a la UCO. De hecho, ha habido ministerios y ministros que han atacado la UCO por determinados informes, por determinadas cuestiones que hayan podido salir, y ese es el gobierno de España. También tenemos un ministro de Interior, un ministro de Justicia que cada 2 por 3 ataca a los jueces. O sea, esto es lo que se ha convertido el gobierno de España, ¿no? Que las propias instituciones van contra las instituciones, intentan ocuparlas, las que no han podido ocupar pues las van atacando un día sí y otro también, y esta es la situación insostenible del gobierno de España, que todos estamos viendo que necesita un cambio, que necesita que esto de alguna manera pues se empiece a solucionar, y la solución empieza en el momento en que Pedro Sánchez dimita y convoque elecciones. Sí, pero es el peor momento para que Pedro Sánchez piense en eso, en dimitir. El peor de los peores. Bueno, vamos con una noticia que a algunos les vendrá bien conocer. El presidente americano Donald Trump ha suspendido hasta nuevo aviso las entrevistas que se celebran en las embajadas norteamericanas para otorgar el visado de entrada a los estudiantes extranjeros. Hasta nuevo aviso están suspendidas esas entrevistas con estudiantes extranjeros. Lo digo porque seguro que alguno tiene algún hijo, algún sobrino, algún hermano, alguien que está pendiente de obtener esa visa para irse a estudiar a Estados Unidos, y ahora puede tener algún problema que antes pues no conocíamos, ¿no? Bueno, vamos a entrar suavemente en la actualidad antes de llegar a estos exabruptos de la espía pasiega Leire Díez, que cada vez es más sorprendentes. Hoy vamos a redoblar lo de ayer. Mira que lo de ayer era absolutamente repugnante, de cueva de ratas, pero lo de hoy no le anda la zaga. Hoy vemos, eso sí, cómo caen algunas caretas, cómo se alza el velo sobre algunas pretensiones. Dice, no, es que es una periodista de investigación. Ja. Luego van a ver como ja. Bien, pero antes que eso, ha habido un fracaso de este gobierno en el primer intento para convertir en lengua oficial de uso en la Unión Europea el catalán, el gallego y el euskera.
Era el gran empeño de Álvarez, que ha estado trabajando en ello muchísimo, y de Sánchez. Han hecho alguna cosa incluso fea, amenazar a los países bálticos con retirar las tropas que están allí destacadas, las españolas, que forman parte de un conjunto global de la Unión Europea, si no apoyaban esta idea pactada políticamente con el independentismo político y con ella, que no sé si ponerlo dentro o fuera de la bolsa del independentismo político. La cuestión es que han fracasado, ni siquiera se ha llegado a votar, hay países que piden que se clarifique esto, qué significa todo esto, y otros que están claramente en contra. Y eso es pues un fracaso que desde luego Puigdemont ha aprovechado para llamar traidor a Feijóo, y Salvador Illa ha sido un poco más comedido, pero también ha recordado que no entiende cómo Feijóo, que fue presidente de la Comunidad Gallega, siendo que el gallego también pasaría a formar parte de los idiomas oficiales, ha estado pues hablando con algunas fuerzas políticas afines en Europa para que esta idea de convertir a esos 3 idiomas en oficiales en la Unión Europea fracasara. Vamos a verlo. No ha salido adelante la iniciativa del Gobierno para oficializar el catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea. La propuesta, en la que tanto empeño han puesto Pedro Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, fracasa ante la falta de unanimidad entre los 27 para validar la petición de España. Aproximadamente una decena de países han pedido más tiempo al Gobierno. Los ministros de Italia, Alemania y Finlandia han sido los más insistentes en pedir garantías antes de aprobar la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, alegando dudas sobre los costes y los cambios normativos necesarios. España, por su parte, ha optado por retirar nuevamente el punto del orden del día y posponer la discusión. Un compromiso que el presidente del Gobierno tiene pendiente con Puigdemont y que a nadie dentro de la Unión Europea se le escapa que esta oficialidad de las lenguas responde a razones exclusivamente de política nacional y que puede facilitar el camino de la legislatura de Sánchez con Junts, en un momento clave ante la falta continuada de presupuestos. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, carga contra el líder del Partido Popular y le acusa de entorpecer la tarea del Gobierno de convencer a los países miembros. Quiero expresar con rotundidad mi decepción con el Partido Popular, que ha tenido una actitud obstruccionista en esta cuestión. E interpelo directamente a su presidente y máximo responsable, el señor Alberto Núñez Feijóo, que ha trabajado para que una lengua de la comunidad autónoma que ha presidido, el gallego, no sea oficial en Europa. Ciertamente difícil de explicar, inhabilitante para alguien que pretende gobernar España, y desde luego no es la mejor forma de ayudar a construir un proyecto europeo que queremos de todos. Y ya ha asegurado que las gestiones que ha hecho el Gobierno de España al más alto nivel y conducidas por el ministro Álvarez cuentan con su aprobación y que tarde o temprano darán sus frutos. Puigdemont se ha mostrado en una comunicación en sus redes sociales más virulento y ha llamado traidor a Feijóo, porque no se puede entender un poco el razonamiento de ella, pero elevado a la potencia intelectual de Carles Puigdemont. Pino. Bueno, pues Illa ya sabemos que es el que está haciendo el programa al independentismo catalán, ¿no? Porque está de acuerdo en todos los planteamientos por razones de oportunidad política para la permanencia de Sánchez en la Moncloa, o porque su cabeza está más en el independentismo catalán que en la socialdemocracia del PSOE, y quieren fomentar esto porque también aprobaron hace unos días hasta un cuerpo diplomático en el Parlamento que preside, para poner en marcha un cuerpo diplomático en el mundo de Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son cosas que obedecen al pacto de investidura de Sánchez. Esto no está nunca en los programas ni en el Congreso de las Lenguas, y todo eso ha sido de esta investidura de compromisos adquiridos para que le dieran la investidura a Sánchez, ¿no? Y dentro de esto, bueno, en Europa hay muchas más lenguas regionales que no solamente en España, y tú lo puedes convertir una Unión Europea que pueda afectar a los tratados, que aunque haya dicho Álvarez que la financiación de toda esa traducción y todo ese gasto político lo paga el presupuesto de España, que no tenemos, pero que lo paga el presupuesto, con lo que hay también ciertas dudas de esa permanencia del gasto. Entonces yo creo que, bueno, que era previsible que no admita esto Europa, porque los corsos, los otros, los de los Balcanes, mañana puede ser el idioma ruso, aquí puede haber muchos problemas de esto y afectaría a modificar el tratado, ¿no? Yo creo que ha hecho bien en posponer el asunto y no creo que se convierta la Unión Europea en una torre de Babel.
nivel, donde haya tantos idiomas. Ya tenemos varios, ¿no? Pero no pueden ser también las lenguas regionales, ¿no? Nicolai. Yo la verdad es que veo ahí ya muy preocupado porque se hable catalán en Europa y no le veo tan preocupado que los niños en su comunidad autónoma estudien castellano, una lengua que habla más de 600 millones de personas en todo el mundo y que cada vez, y además cada vez hay mayores quejas de los padres, se infringe la ley, no se estudia ni el 25% que se establece por la ley en castellano. Y no le veo tan preocupado por un tema que claramente pues, se ve que es inconstitucional y que yo creo que es muy preocupante. Y además el tema de Europa, pues queda claro que ellos no se pliegan al independentismo como lo hace el gobierno de España, a Puigdemont, un prófugo de la justicia que llame traidor a quien considere oportuno, pues a mí me parece bastante insignificante. Además, en este caso, llamando traidor a Núñez Feijóo, que cuando ha gobernado siempre, en la mayoría de las ocasiones, ha utilizado el gallego en todas sus intervenciones, en todo lo que ha sido su carrera política, lo ha defendido siempre y yo creo que hay que defender las lenguas cooficiales en los territorios y que por supuesto se conozcan, se hablen, pero no creo que sea necesario hoy por hoy que nos gastemos alrededor de 150 millones de euros, que es lo que va a costar, y solo estamos hablando del catalán, que se hable en la Unión Europea y además tener que modificar los tratados, que se ha mencionado, que a lo mejor hay que hacerlo, todavía no quedaba claro, otras lenguas que pueden querer también pues, imponerse en el Parlamento Europeo y yo lo veo totalmente innecesario hoy por hoy y eso es lo que se ha defendido y que además todos sabemos que se ha metido el gallego y euskera simplemente porque para disimular un poco la situación, que esto es un pacto con Puigdemont uno más y la única finalidad que tiene esto en Europa es que Pedro Sánchez siga en la Moncloa en España, que es algo totalmente incongruente e innecesario hoy por hoy. Bueno, pues vamos a uno de los temas del día, que es mayor conocimiento de las promesas que hacía Leire Díez, que es esa mujer que salió de un pequeño pueblo en la montaña de Cantabria, Valdepás, concejal del PSOE hasta el 2015 y luego la proyectaron como un cohete desde su buenísima relación con Ferraz y con Santos Cerdán. La llevaron incluso pues, a Correos o a la empresa nacional del uranio. El uranio pues, debe ser el fuerte desde luego, el material radioactivo lo controla de maravilla. Así que hoy hemos conocido que esta señora mantenía sus charlas en los cenáculos por internet con un fugado de la justicia española que reside en Dubái, al cual le pueden caer entre 50 y 54 años de cárcel por el fraude que ha hecho en hidrocarburos y que bueno, pues la UCO lo denunció y lo llevó a los tribunales y por eso se escapó y está en Dubái. La señora quiere mierda contra, lo dice ella así, perdonen la expresión, contra el jefe de la UCO y está dispuesta a pagar por ello. Con lo cual ha caído el velo de esa excusa tonta que decía ella, no, es que en todos estos contactos es porque soy periodista de investigación. Leré, porque hoy hemos podido escuchar cómo les ofrece a este tío que está en Dubái, le ofrece un apaño singular, ventajas judiciales. Yo te pondré a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado a disposición, irán a verse contigo a Dubái, tú no te preocupes por nada, esto va a ser muy ventajoso para ti y para tus intereses ante la justicia española, pero haz el favor de darme la mierda contra el teniente coronel de la Guardia Civil que dirige la UCO. Vamos a verlo. Emisarios del PSOE llevan meses reuniéndose con empresarios vinculados a casos de corrupción que afectan a miembros del partido. El objetivo, ofrecerles pactos a cambio de información que entorpezca el procedimiento judicial y desacredite las informaciones de la UCO. Lo que revela el audio completo del encuentro entre el abogado Jacobo Teijelo, los empresarios Javier Pérez Dosel y Alejandro Hamlim y Leire Díez, es que esta última, aparte de ser quien lleva la voz cantante, es quien le ofrece al empresario Hamlim un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado si les da información comprometedora. Necesito algo firme y yo me pongo firme para vosotros. Vale, te voy a ofrecer una cosa, ¿vale? Te voy a ofrecer una cosa. Es decir, yo te puedo sentar con Fiscalía, ¿vale? Puedo proponer que te sientes con Fiscalía.
Hamlin, el empresario de origen vasco está presente en la conversación de forma telemática, ya que se encuentra en Dubái huido de la justicia, que podría llegar a pedirle 54 años de cárcel por un presunto fraude en el IVA de hidrocarburos de más de 156 millones de euros. Pero la distancia no es problema para reunirse con el fiscal, así lo asegura Leire Díez. Vale, pero yo estoy en Dubái ahora. Ya me has dicho, vale. Sí. No pasa nada, porque los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema. En esta conversación, el empresario colaborador de Ferraz, Javier Pérez Doselt, deja claro que aparte del jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, interesa desacreditar al fiscal anticorrupción José Grinda y a Juan Vicente Bonilla, el capitán de la UCO, que inició la investigación del caso Koldo y es el más explícito sobre la magnitud de la oferta. Aquí hay varios sujetos que interesan, no solo Balas, Bonilla, Grinda. ¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Y te lo digo así a lo bestia. Un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía. El abogado Jacobo Teijelo, que hace las veces de mediador, es el encargado de explicarle a Hamlin las diferentes vías para anular un procedimiento judicial. Ahora denuncia la filtración de estos audios. Perseguir a los abogados es un síntoma de restricción de libertades. Al final del audio, Leire Díez advierte de que el número de personas que tratan el tema es absolutamente limitado ante posibles filtraciones. Bueno, tenida mafiosa, tabernaria, turiferaria, llámenle como quieran. Esto es una vergüenza descomunal. Esta señora, eso sí, tiene un álbum de fotos prodigioso. Cenas con Begoña Gómez, la que han visto con el presidente del gobierno, con Santos Cerdán, un montón de ellas, con Ábalos, en fin, que no era una militante cualquiera del Partido Socialista, eso es lo que queda claro. Y lo que ofrece demuestra que tampoco es una periodista de investigación, ni mucho menos, sino que es pues, una fontanera o una espía que entra en tráficos con personas que no debiera y que eso pues salpica a cuerpos como el de la Fiscalía o el de la Abogacía del Estado. Esto es insoportable. Bueno, pues es una ostentación de poder. Yo creo que aquí lo que subyace en todo este tipo de comportamiento, Javier, es que Cerdán lo están arrinconando cada día más y parece que el informe que va a salir o que anuncian que va a salir de la UCO va a decir cosas seguramente sustanciosas respecto a obras, respecto al papel de este Cerdán y tal, ¿no? Y que quieren, como fórmula de defensa, desprestigiar a los autores del informe, a la UCO, ¿no? Y están en esa dinámica y esta chica pues será una activista más de las que tengan en acción, ¿no? No será la única que esté trabajando en ver cómo desacreditan el trabajo de la Fiscalía, digo de la UCO, porque esto está llegando muy cerca ya a Ferraz, ¿no? Y entonces ahí hay cierto nerviosismo, insisto, por estas obras públicas del entorno vasco-navarro, que parece que hay un listado, que coincide además con el listado que tenía Koldo, y ahí hay una serie de cosas, y de financiación, que ya veremos en lo que queda, de financiación o de contribución, que no sabemos en lo que va a quedar, si hay algo más, una bomba que va a salir y quieren desactivarla, ¿no? Eso dice Aldama, luego lo veremos. Nicolai. Yo lo que estoy viendo es que hay una competición entre secretarios de organización del PSOE, es decir, que aunque Ábalos dejó el listón muy alto entre drogas, prostitutas, señoritas de catálogo, imputaciones, mascarillas, prevaricaciones, tráfico de influencia, ahora viene el otro secretario de organización, Cerdán, con sus amigos, pues para ver si le adelanta, ¿no?, por la corrupción, es decir, que están compitiendo a niveles de corrupción, que eso es lo más grave, ¿no?, que ese es el partido que hoy en día gobierna España. Y la verdad es que escuchas estos audios y te da una auténtica vergüenza de una señora que nadie conocía hace 2 días. Empezaron a salir fotos con Begoña, con Sánchez, ya hoy ha salido Pachi López a decir, bueno, que sí, luego que la conocía como militante. A ver si luego le sacan una foto de cena y ya tendrá que decir, ah, no, que era amiga mía, que esto es así como evoluciona el reconocimiento del PSOE, que conocía a esta señora, que trabajó entre los años 2018 a 2024 a sueldo público por el PSOE, es decir, con gobiernos del PSOE, puesta por el PSOE. Por tanto, pues una militante más no es, desde luego, y cobrando dinero público de todos los españoles, ¿no? Y además, pues esta señora, para que diga y se vea capaz de hablar de la Fiscalía, que hasta la puede mandar a Dubái, sabiendo de quién depende la Fiscalía,
¿no?, que de eso presume Pedro Sánchez, que depende del gobierno de España y que depende de él, pues demuestra que bueno, pues a saber si esto se extiende a más, si esto lo sabía gente del gobierno, si esto lo respaldaba gente del gobierno. O sea, es que esto es una práctica cada vez se acerca más a la mafia, cada vez se acerca más a una corrupción en todas las instituciones, y la verdad es que es una auténtica vergüenza que cada día nos despertemos con esto. Y Xavier, yo te digo, es que mañana nos vamos a despertar seguramente con otra cosa y esta quedará como en el olvido, porque la otra será peor, y no nos damos cuenta de que cada día pues estos hechos se suceden y ya como que nos acostumbramos, ¿no? Y que es feo decir que incluso nosotros pues ya nos empezamos a acostumbrar a esos escándalos brutales en un gobierno que está machacado por la corrupción y que se aferra al poder de todas las maneras posibles. Y yo te digo, o sea, la única solución que veo de que esto pues pare en algún momento, ojalá, lo que dice Manuel, que salga algo que ya haga, ¿no?, que se tome alguna medida, porque parece que da igual lo que salga. Ese es Pedro Sánchez, está ahí por encima del bien y el mal, y la verdad es que es una auténtica vergüenza. Yo ojalá dimita cuanto antes y que podamos votar todos. Pero mira, todo el argumento es que si desacreditan a la OCO, pues hablarán la derecha, la ultraderecha, la máquina del fando, no sé cuánto, pseudomedios, los pseudomedios, ese es el discurso que quieren echarle encima a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que está trabajando y haciendo su labor investigadora por encomendación y bajo la protección de los jueces e instructores de eso, ¿no? Pues sí, señor. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. A la vuelta, este tema tiene mucho más desarrollo, porque tienen que conocer lo que ha dicho Aldama, tienen que conocer la respuesta de los partidos de la oposición a lo que llevan conociendo ya de la espía pasiega, de Leire Díez. Bueno, todo eso después de la publicidad. ¿Y el PSOE en qué está? Pues está en un comunicado en el que dice: esta señora no está en nómina del PSOE, punto y chitón. Y algunos han abordado esto con escasa memoria, pero con cierta dignidad. Emiliano García Paje decía que esto es bochornoso y que quiere pensar que es la primera vez que en el PSOE se detecta trabajo sucio. Esto no nos puede hacer nada más que un inmenso dolor, Hay que atajar, el PSOE tiene que atajar por completo cualquier tipo de especulación sobre lo que pudiera ser trabajos sucios o lo que pudiera ser lo que algunos llaman encima, que hable de cloacas gente como Aldama, no puede ser. Y me preocupa mucho por el hecho de que esta señora ayer en el vídeo habla en plural. Nos está metiendo a todos en la cárcel, dice el teniente coronel de la UCO. Yo no sé a qué plural se refiere, desde luego yo no me siento incluido y me da bochorno, me produce bochorno escuchar estas cosas. Hombre, que es la primera vez que se detectan trabajos sucios en el PSOE debe ser una broma, Paje, que los que vivimos el final de la época Felipe González todavía tenemos memoria. Bueno, ¿y la oposición en qué anda? Pues Vox ha presentado ya una querella, el PP está evaluando qué presentar y cómo, pero ya ha anunciado que va a presentar algo, Marlaska ya verán que hace una defensa cómica de la Guardia Civil y del jefe de la UCO, y ha aprovechado la supuesta defensa para imputarles filtraciones, lo cual a los señores de Verde les va a cabrear bastante. Leire Díez se ha convertido en una de las protagonistas de los casos de corrupción que salpican al PSOE. El audio en el que pide información comprometedora contra el jefe de la UCO para desprestigiarle sigue centrando la actualidad política. Desde el PP tachan de mafia pura estas prácticas del PSOE contra la UCO. Esto es mafia, pero mafia pura, practicada en la sede de un partido político. Y anuncian acciones judiciales. Pero ya le aseguro que la justicia decidirá qué responsabilidades judiciales y penales tiene esta señora. Por su parte, Vox ya ha presentado una querella por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Una querella contra Leire Díaz Castro, Javier Pérez Dolcet y Alejandro Hamlin. También contra Jacobo Teijelo Casanova por los delitos de cohecho,
tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Ambos partidos no solo ven gravísimo la conspiración del PSOE contra la UCO, también denuncian los intentos de los socialistas de anestesiar los resortes democráticos. Están anestesiando todos los resortes democráticos para la limitación del poder absoluto al que aspira Sánchez. Estamos ante un caso gravísimo de la democracia europea, por supuesto. El Gobierno niega las evidencias. No conozco ninguna declaración de ningún miembro del Gobierno de España que haya hecho referencia a la UCO. Y trata de poner en el foco a los medios de comunicación y a la propia Guardia Civil. Que me preocupa que, en cambio, que en algunos medios de comunicación se hagan referencias a supuestas informaciones o que les haya llegado informaciones de las unidades de investigación. Me parece que eso es tanto como decir o imputar a las unidades de investigación el no cumplimiento de sus deberes, cuáles son la neutralidad, la objetividad y, evidentemente, el mantener la discreción absoluta. O sea que no conoces ningún caso en el que nadie del Gobierno se haya metido contra la UCO de frente y a cabezazos. Bueno, pues yo te voy a recordar uno, Marlaska. Ahora que no tienes a tu número 2, habrá que echarte una mano para que no pierdas comba en todo esto. Marisú Montero, cuando la cosa esa de los WhatsApps cruzados entre unos y otros, el presidente que llamaba maltratador a Iglesias y no sé qué cosas a no sé cuántos, ¿verdad? Esto era lo que decía hace tan solo una semana una vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez, Montero. Estos WhatsApp que se han publicado no tienen nada que ver con los procesos judiciales que se investigan. Es decir, que es un material que nunca tenía que haber visto la luz y que evidentemente es responsable de él quien tienen el deber de custodia, que tendrían o bien que haberlo tenido a resguardo o bien haberlo eliminado si es que ya no era necesario para la causa, como digo, que se está instruyendo y que nada tiene que ver con procesos orgánicos del Partido Socialista ni con ninguna cuestión de este tipo. O sea que nunca hemos escuchado a nadie de este gobierno arremeter contra la UCO. ¿Y esto qué es, Marlaska? Es que es una cosa, nos toman por el pito el sereno. Además, parece muy curioso que la ministra de Hacienda, que es la que estaba hablando, le diga a la UCO lo que tienen que hacer. Es decir, que ella les está diciendo ya cuándo tienen que borrar lo que tengan que borrar, cuándo tienen que tener lo que tengan que tener. O sea, es que me parece ya la primera línea roja que cruzan es con este tema. Y además a Marlaska le preocupa los medios de comunicación, le preocupan lo que se pueda contar, pero no le preocupa que busquen, y perdón por utilizar la palabra mierda, que lo ha dicho esta señora, que busquen mierda contra la UCO, contra los dirigentes de la UCO. Eso no le preocupa. ¿Para qué? ¿Qué más da? O sea, que ataquen la Guardia Civil, que ataquen a la policía, eso no le preocupa. Pero lo que preocupa es lo que pueden decir los medios de comunicación. Y esa es la defensa que hace el ministro de Interior de la Policía, la Guardia Civil. Pero es que, lo he dicho antes, y el ministro de Justicia, que cada 2 por 3 ataca a los jueces. El ministro de Interior no defiende a la policía. Este es el gobierno, que ellos no les preocupan las instituciones, no les preocupa el Estado de Derecho. Ellos lo único que les preocupa es mantenerse en el poder. Intentan justificar lo injustificable, porque estas prácticas son tan lamentables, tan avergonzantes, que Paje, bueno, pues dice estas palabritas, pero luego se calla cuando también tiene que decir determinadas cosas, y vemos que esto también es por una estrategia política, pero que esta es la situación actual del Partido Socialista, que nadie entiende que esto pueda seguir avanzando de esta manera. Y yo me pregunto, con esas prácticas mafiosas, Xavier, si en algún momento alguien del PSOE se encuentre una cabeza de caballo en su cama, ¿eso pues te sorprendería? ¿Eso te sorprendería tal y como estamos en esta situación tan grave y tan preocupante? La verdad es que yo estas prácticas mafiosas pues no las puedo compartir, me siento avergonzado y hay que denunciarlas como se hace aquí, aunque el ministro le preocupe lo que puedes decir tú, Xavier, sobre él y sobre estos temas. El ministro reprobado en varias ocasiones no es inocente, no es inocente, porque recordemos el caso de Pérez de los Cobos en una instrucción judicial que estaba trabajando. Sí. Y él quiso saber. Y tenía órdenes expresas del juez. Quiso saber
Y digo, no puedo dar información porque yo tengo que dar información al juez instructor, que es el que me ha encomendado esta misión, y no puedo darte de ministro. Y lo cesó, que luego perdió todos los pleitos y tal, y él quiso inmiscuirse, saber, para proteger, no sabemos qué, lo que estaba pasando en esa investigación. O sea que no es inocente en inmiscuirse en los trabajos de la UCO y de la Guardia Civil. Ya, bueno, vamos a ver lo que ha dicho Aldama. Aldama ha pasado por los platos de televisión como el que... ¿Cuál es la credibilidad de Aldama? Porque todo lo que dice acaba siendo verdad. Y es que resulta que hace 3 meses Aldama ya hablaba de esta señora Ley de 10, a la que no conocíamos ninguno, y ya decía que estaban intentando comprar material mierda contra jueces y periodistas. Y tenía razón, porque resulta que pues han aparecido otras cosas que demuestran que Aldama sabía de lo que hablaba. Bueno, vamos a ver lo que ha dicho Aldama, porque ha prometido que en breve van a aparecer cosas que afectan directamente al presidente Sánchez y a la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Víctor de Aldama reaparece en un momento crítico para el PSOE. Tras conocer los polémicos audios de Leire Díez, el comisionista es claro y avisa que van a salir más audios. Bueno, pues esos audios van a salir en breve y van a salir más cosas, porque no solamente es este empresario. Además, apunta directamente a Pedro Sánchez y a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Y en estos días saldrán más cosas de estas 3 personas, por llamarles de alguna manera, diciendo barbaridades y, como digo, involucrando pues al presidente de este país, Pedro Sánchez, y a la actual directora de la Guardia Civil, que es muy grave. De hecho, Víctor de Aldama ha explicado que Alejandro Hamlin, el cuarto en discordia de los polémicos audios, actuó como cebo para el propio comisionista. Le dimos autorización a Alejandro Hamlin para que, digamos, tirar al cebo a esta gente sobre mi persona. También define a Leire Díez como la persona de máxima confianza de Santos Cerdán. Bueno, pues Leire Díez no solamente es militante, Leire Díez está trabajando en Correos y es una persona de la máxima confianza de Santos Cerdán. Sin embargo, su nombre ya había salido a la palestra y lo sacó precisamente Víctor de Aldama el pasado mes de marzo. Hablaba de 3 personas que actuaban como fontaneros al servicio de Santos Cerdán. Hay 3 personas que son los fontaneros, o llamémoslo las cloacas del Partido Socialista, que están al mando de Santos Cerdán, y además lo digo muy claro, Santos Cerdán, que se llama Javier Pérez Dorset, Jacobo Teseiro y Leire Díez Castro. El comisionista también ha desmentido las declaraciones que hizo ante los medios la que fuera su novia, Leonor González Pano. La empresaria detalló que Pepe Hidalgo entregó 500.000 euros a Koldo García para pagar a Ábalos tras el rescate de Iruropa. Sin embargo, Aldama ha desmentido estas declaraciones. Asegura que su exnovia, citada a declarar ante el Supremo el próximo 4 de junio, se lo ha inventado todo. Manuel Pino, ¿qué te parece? Bueno, pues que esto es una serie inacabable de episodios de esta naturaleza. Aldama no es un ejemplo de nada, pero bueno, todo lo que está diciendo, la lista de las obras en Navarra y en el País Vasco, pues apareció en los juzgados, la letra coincidió y eso pues parece que es una evidencia de que había ya fichado una serie de obras donde iban a tener unas gabelas para repartirlas, y parece que eso ha quedado contrastado en el Supremo con la caligráfica a la que fue sometida Koldo García, ¿no? Aldama también ha dicho que a la sede del PSOE le dieron 15.000 euros a este señor, a Cerdán, en un bar, y también ha dicho que llevaron 2 bolsas con dinero a la segunda planta, una de las señoras que estaba con Cerdán. Aldama parece que tiene información. Aldama ha llegado a un pacto con la Fiscalía y ha llegado a un pacto que está hoy en la calle para un tema muy gordo como es el fraude de hidrocarburos, donde hay dinero con mayúscula, extorsionado, y todavía no sabemos el destino de ese dinero dónde está, pero que ha viajado por paraísos fiscales y lo tienen por ahí guardado en muchos sitios, y cuál es la banda de todo eso. Entonces, estos son episodios del cuento de nunca acabar, porque todo lo que hacen es tirar bombas de humo, que si la casquería, que si los pseudomedios, que si la máquina del fango, todo es distraer la atención para el tema que hay aquí. El tema que hay aquí es que ha habido una corrupción en el Ministerio de Transporte, con el Cordo, con las mascarillas y con obras y con cosas, y el tema también está en que parece que no es ajeno a todas estas cosas la sede de Ferraz. Y bueno, pues ahí... Sí,
es verdad, pero Aldama hay que reconocerle las cosas. 2 meses atrás dijo que había 3 personas con nombre y 2 apellidos que se dedicaban a buscar mierda para perjudicar a jueces, a periodistas y también a la UCO. Lo de la UCO se ha sabido ahora, pero que la ha clavado con los 3 nombres. Es que le puedes creer o no, pero lo que está claro es que cada día hay más evidencias de que lo que decía, pues en muchas ocasiones es cierto. Y además está diciendo este señor, que lo ha dicho Manuel, que no es ejemplo de absolutamente nada, pero que entiendo que si ha llegado a ese pacto con la Fiscalía, pues tiene información que les ha aportado, que seguirá aportando y que además conoce qué es lo que puede salir, ¿no? Y se está hablando de que puede salir más información sobre el presidente del gobierno, pues que primero me preocupa y luego no me sorprende absolutamente nada, porque viendo cómo está este gobierno, pues la verdad es que la situación es totalmente insostenible. Y además parece que este señor no le conocía a nadie, que nadie sabía de él, luego se ha ido viendo que sí, que trataban con él, que además están involucrados y que se irá viendo que quizás cada vez tienen una mayor relación con este señor, porque conoce qué es lo que estaba sucediendo en la sede de Ferraz. O sea, esta señora de la que estamos hablando salía y entraba cada día en Ferraz como si fuese su casa. Eso no lo puedes hacer tú, Xavier. No. O sea, no lo puedes hacer tú y no lo puede hacer un militante de base. Tú puedes entrar y tal, seguramente, pero es que yo te digo que esta señora, aparte de entrar y salir y hacer todas las gestiones que se ve que estaba haciendo, pues ha sido cargo público del PSOE durante muchos años y obviamente no es una militante más. Y se ha visto que el propio Pachi López pues la conocía. Hay 1000 fotos con Pedro Sánchez. ¿Tú te has ido de cena con Begoña Gómez de Vinos? Pues de momento, vamos, que yo sepa, a lo mejor sale alguna foto, ¿eh? No creo. Pues no esta creo, señora no se fue de vinos con Begoña Gómez, que es la mujer del presidente del gobierno, que está vinculado con Aldama, con Colo, con todo lo que esto, pues todo está unido y la corrupción del PSOE, estamos ante el mayor caso de corrupción, yo creo, de la historia en nuestro país y que además no está teniendo ninguna consecuencia, que todavía yo no he visto dimitir a nadie por esta situación. Hoy hemos visto que uno se va por asuntos personales, hemos visto que algunos cambios ha habido en el gobierno, pero nadie ha asumido ninguna responsabilidad ante tales hechos tan preocupantes que cada vez esto nos recuerda más a la mafia. Y hay que decirlo, y ese es el gobierno de España hoy en día. Quédate tranquilo que fotos mías de vinos con Begoña no hay, ni en los negocios del padre de Begoña, que se llamaba Savignano, tampoco. Ahora bien, el que está compungido, y se le nota, es Pachi López. No estoy de acuerdo con el diagnóstico, porque me parece muy leve el que él hace, pero por lo menos ha tenido la dignidad de decir que sabe quién es, antes de que le enseñen las fotos, supongo. Vamos a escuchar a Pachi. Sí, conozco a Leire, como militante socialista. Si es verdad lo que se escucha, me parece absolutamente rechazable. Bueno, rechazable me parece... esto es mafioso, chico, esto es... está hablando con una ligereza descomunal, la tal Leire Díez, de que prefiere ver muerto al teniente coronel de la Guardia Civil. Está ofreciendo pasteleos a unos tíos que persigue la justicia española y que están en Dubái refugiados, escondidos. Pero a ver, hablando de la Fiscalía, te siento con la Fiscalía, te siento con la Abogacía del Estado. Y si tienen que ir a Dubái, vienen, porque viajan también. Y esto a cambio de que me des aquí información para el desprestigio de la Unidad Central Operativa y del mando que hoy tiene, porque eso es lo que estamos buscando. Quien habla así es una apoderada de alguien. Hombre, no se va a inventar, aunque vaya disfrazada ahora de periodista de investigación y todo eso. Lo que ha sido es una funcionaria cualificada del partido que ha tenido las mayores prebendas todo el rato. Y es de confianza, que la adelantó Aldama, de la confianza de Cerdá. Y esto pues está todo dentro de una estrategia de defensa, porque ve que la tormenta está muy cerca y le va a llegar de lleno. Se le nota que no es la primera vez que lo hace. No, tiene oficio. Solo un apunte que me parece muy interesante, hablar de la palabra rechazable, que lo has dicho y que bueno hemos comentado otras veces. Aquí una vez comentamos cuando la ministra de Trabajo decía raudo y veloz, pues hoy la palabra rechazable que me parece muy interesante. Y vamos a ver qué dice la RAE, que puede o debe ser rechazado. Su modo de actuar es legal, pero moralmente rechazable. Pues aquí esto es legal, o sea, él está defendiendo que todas estas prácticas mafiosas para el PSOE son legales y
y este es el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados representando y respaldando el partido que gobierna España. O sea, esto es una auténtica vergüenza, esto es mafia, esto es ilegal y hay que actuar y hay que hacer algo y por supuesto hay que denunciarlo y se tomarán las medidas. El Partido Popular ya lo está estudiando cómo podemos llevar esto a los tribunales y además ya ha anunciado Núñez Feijóo que esta señora va a ir al Senado, que se le va a convocar a la comisión de investigación para que tenga que explicar qué es lo que estaba haciendo y ya vamos a ver qué es lo que dice. Nicolai, es que aunque esté muda la señora directora general de la Guardia Civil, se vaya el número 2 del Ministerio, Marlaska aproveche para darle un capón a la UCO, lo más grave es que esto de lo que estamos hablando es de una conspiración contra la UCO. Vamos. Y una disposición pública de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado como si estuvieran a su servicio. Sí, sí. Como poder, como un gesto de poder. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende? Pues, y la Abogacía del Estado. Hasta ahora no ha salido nadie a decir esto es una indignidad, vamos a ir a los tribunales. La que primero tiene que echar un comunicado a la Asociación de Abogados del Estado. Primero tiene que echar un comunicado muy serio sobre esto, porque disponen de ellos públicamente. Una señora que el único título que tiene es ser de confianza de Cerdá y haber hecho una gran carrera en el PSOE con cargos públicos de empresas importantes. De concejal en Valdepás hasta el 2015 y luego... pero luego ha tenido cargos en muchas empresas públicas, sí, no solamente Correo, ha tenido varias empresas públicas del uranio también y tal, ¿no? Más luego, igual no está en nómina, pero igual cobra por empresas de servicios, igual cobra por servicios y hace facturas. No, han dicho que no está en nómina del PSOE. Del PSOE, pero bueno. En las empresas públicas ya es otra cosa. Ajena no estará a las prebendas que pueda darle el PSOE cuando hace este tipo de servicios. Que lo radioactivo le gusta. Claro. Bueno, ¿y Cerdán qué? Bueno, pues Cerdán hoy ha aparecido publicado en prensa que se reunió 9 veces en diferentes ministerios para interesarse siempre por esos contratillos de Navarra que tenían sus amigos y que supuestamente, presuntamente, pues lo hacía por unos intereses un poco llamativos, podríamos decir. El número 3 del PSOE, no entiendo cómo, pero se reunió con Ábalos, con Maroto, con Raquel Sánchez, con Rivera y hasta con la actual Aguesen, entre otros muchos cargos. O sea que él era el que llevaba la voz cantante de las obras en ese reparto territorial que se nos había anunciado hace ya mucho tiempo. No, es que esto, cuidado, porque esto le toca a Santos Cerdán, ¿no? Bueno, pues esa es la concepción de cómo se han repartido España, los contratos públicos, el amaño de contratos públicos y supuestamente las comisiones. En las de Cerdán, por cierto, está muy implicada Acciona, la compañía de los entrecanales. Bueno, pues ya nos irán ilustrando a propósito de todo esto. Tengo que decirles también que hoy ha ido a declarar a los juzgados madrileños el abogado o el exabogado, no sé si lo sigue siendo, del pareja de Ayuso, de González Amador, y que, bueno, al parecer ha ido al tribunal a decir que efectivamente que su cliente le dijo que podía negociar con la Fiscalía, pero que no le avisó de que eso suponía pues aceptar la condición de culpable del supuesto delito fiscal del que se trataba en todo esto. Con lo cual ha venido a refrendar lo dicho ayer por Alberto González Amador y, bueno, el darle una explicación al tribunal de por qué se enfadó tanto el pareja de Ayuso con la filtración, ¿no? Yo creo que lo que dice que no le enseñó el texto del correo que mandó, el texto del correo polémico, de este que salió luego a la luz pública, que lo mandó a un registro general de la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, pero sí estaba informado de la situación jurídica que tenía. Aquí yo he leído que le dijo que había dos caminos: o vamos a los tribunales a defender que aquí no ha habido fraude y que esto dure lo que dure, o el camino más corto es un acuerdo con la Fiscalía. Y él le dijo lo que menos ruido haga. Lo que menos ruido haga. Entonces parece que a partir de ahí, él ya para hacer menos ruido, por dar la agilidad al asunto, hizo el correo y no se lo enseñó. Pues eso parece que es lo que hoy ha dejado claro, ¿no? Que no enseñó el texto del correo, pero que el camino procesal se sabía. Había dos vertientes y se eligió por la más rápida y lo que menos problema tendría, ¿no?
Yo lo que me quedo con esta noticia es que hoy por hoy, y que no se nos tiene que olvidar, es que tenemos a un fiscal general del Estado imputado. Imputado por filtrar documentos de una persona ajena a la administración, que hoy ha sido este señor, mañana puede ser tú, Xavier, y puede ser cualquier otra persona, para intentar destruir a una rival política que es Isabel Díaz Ayuso. Eso es lo que tenemos hoy en día, que la Fiscalía General del Estado y el fiscal general está al servicio de Pedro Sánchez, que eso está claro que se ordenó directamente desde la mesa de la Moncloa, para que se filtren esos datos, y que hoy por hoy tenemos a un fiscal general imputado que no dimite. O sea, es que esta noticia nos queda tan lejos después de todo el programa que llevamos, de todas las corruptelas del PSOE, y nos queda tan lejos que el fiscal general del Estado de España está imputado por un delito gravísimo. Y no pasará de la semana que viene que termine la instrucción del fiscal general del Estado, si no, al tiempo, pero ya lo veréis. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca la presencia en el programa de estos dos señores, sus opiniones sobre todo y por encima de cualquier otra cosa, y a ustedes su paciencia y su interés. Para ustedes, eso sí, tengo premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. En mitad de la trifulca sobre negociaciones ocultas y repugnantes con personas repercutidas por los trabajos de la UCO, resulta que se ha producido la dimisión del secretario de Estado de Seguridad, el número 2 del Ministerio de Fernando Grande Marlaska. Se llama Rafael Pérez. Él alega motivos personales, pero a los políticos, y este es uno de ellos, se les mide por la oportunidad de sus decisiones, motivos políticos en mitad de este problemón con la Guardia Civil, en el que el Ministerio no defiende al teniente coronel de la UCO, en el que el ministro aprovecha para aparecer en público dándole un caperuzón a la UCO por supuestas filtraciones que nadie ha demostrado que provengan de la UCO, pues es muy significativa. Rafael Pérez dejará de ser secretario de Estado de Seguridad en el próximo Consejo de Ministros. Y la dimisión de Rafael Pérez coincide con la aparición de un nuevo audio en el que la presunta fontanera del PSOE le ofrece, atención, un pacto con la Fiscalía a un empresario a cambio de información para ensuciar el nombre de la UCO. La Moncloa vuelve a desvincularse, después de que ayer lo hiciera Ferraz, de esta mujer. Ella lo que buscaba con esta reunión con este empresario en concreto, porque no es la primera vez que se tantea a otros empresarios sobre información en contra de algunas de las investigaciones del PSOE, era todo lo relativo a Santos Cerdán y a ese informe que prepara la UCO. Vale, te voy a ofrecer una cosa, ¿vale? Te voy a ofrecer una cosa. Es decir, yo te puedo sentar con Fiscalía, ¿vale? Puedo proponer que te sientes con Fiscalía. Vale, pero yo estoy en Dubái ahora. Ya me has dicho, vale. Sí. No pasa nada, porque los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema. El día que ese fiscal viaje, o sea, ya no puede haber generalidades ni vaguedades, ¿vale? El número de personas que tratamos este tema es limitado, no. Absolutamente limitado. Sí, no se preocupen. Leire Díez no era una militante cualquiera del PSOE. Ella cuenta, por ejemplo, con un álbum de fotos impresionante. Las tiene con Pedro Sánchez, con cenas con Begoña Gómez, con Ábalos, con Santos Cerdán en multitud de oportunidades. En fin, que era una militante muy conocida en los aledaños de la calle Ferraz. También han aparecido extrañas reuniones de la espía con la cúpula socialista. Pero la mayor singularidad que sitúa a la espía fontanera en el papel inexplicable de negociadores que ofrecía ventajas judiciales que afectan a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, con un empresario que está fugado de la justicia española y que pues ofrece un pacto, entregar información absolutamente sensible y definitiva contra el jefe de la UCO a cambio de ventajas en su avatar judicial. Emisarios del PSOE llevan meses reuniéndose con empresarios vinculados a casos de corrupción que afectan a miembros del partido. El objetivo, ofrecerles pactos a cambio de información que entorpezca el procedimiento judicial y desacredite las informaciones de la UCO.
Lo que revela el audio completo del encuentro entre el abogado Jacobo Teijelo, los empresarios Javier Pérez Dosel y Alejandro Hamlin y Leire Díez es que esta última, aparte de ser quien lleva la voz cantante, es quien le ofrece al empresario Hamlin un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado si les da información comprometedora. Necesito algo firme y yo me pongo firme para vosotros. Vale, te voy a ofrecer una cosa, ¿vale? Te voy a ofrecer una cosa. Es decir, yo te puedo sentar con Fiscalía, ¿vale? Puedo proponer que te sientes con Fiscalía. Hamlin, el empresario de origen vasco, está presente en la conversación de forma telemática, ya que se encuentra en Dubái huido de la justicia, que podría llegar a pedirle 54 años de cárcel por un presunto fraude en el IVA de hidrocarburos de más de 156 millones de euros. Pero la distancia no es problema para reunirse con el fiscal, así lo asegura Leire Díez. Vale, pero yo estoy en Dubái ahora. Ya me has dicho, vale. Sí. No pasa nada, porque los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema. En esta conversación, el empresario colaborador de Ferraz, Javier Pérez Dosel, deja claro que aparte del jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, interesa desacreditar al fiscal anticorrupción José Grinda y a Juan Vicente Bonilla, el capitán de la UCO, que inició la investigación del caso Koldo y es el más explícito sobre la magnitud de la oferta. Aquí hay varios sujetos que interesan. No solo Balas, Bonilla, Grinda. ¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Y te lo digo así a lo bestia. Un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía. El abogado Jacobo Teijelo, que hace las veces de mediador, es el encargado de explicarle a Hamlin las diferentes vías para anular un procedimiento judicial. Ahora denuncia la filtración de estos audios. Perseguir a los abogados es un síntoma de restricción de libertades. Al final del audio, Leire Díez advierte de que el número de personas que tratan el tema es absolutamente limitado ante posibles filtraciones. Y lo más curioso es que Víctor de Aldama, el comisionista, hace ya 2 meses que contaba que había 3 personas y las cita con el nombre y los 2 apellidos y aciertan los 3 casos de esta brigadilla del PSOE que busca mierda en las alcantarillas. Bueno, según él, ya estaban buscando cosas contra él hace 2 meses. Hay 3 personas que son los fontaneros, o llamémoslo las cloacas del Partido Socialista, que están al mando de Santos Cerdán, y además lo digo muy claro, Santos Cerdán, que se llama Javier Pérez Dorset, Jacobo Teseiro y Leire Díez Castro. Estos señores se están poniendo en contacto con empresarios y con gente para ofrecerles indultos y para ofrecerles tratos a favor, siempre y cuando declaren contra mí. Bueno, aunque el PSOE marque distancias con Leire Díez, su vínculo con el partido y sobre todo sus críticas a sus enemigos son innegables. Por ejemplo, cuando Sánchez anunció su retiro de 5 días tras la imputación de Begoña Gómez, Díez subió a sus redes esta foto con el líder socialista con el siguiente mensaje. Dice: a la mafia se la combate. Cuando Sánchez regresó de ese amago de dimisión, Díez fue todavía un paso más allá. Aseguró que como periodista tocaba aportar para dignificar la democracia en la misma semana que Moncloa anunciaba ese plan de lucha contra los pseudomedios. La fontanera del PSOE se ha mostrado también muy cercana a la mujer del presidente, a Begoña Gómez. A ella la definió en sus redes como una mujer a la que admira, y sobre el juez que investiga a la mujer de Sánchez llegó a referirse con esta expresión que ven en pantalla. Leire criticaba la falta de fundamentos en la instrucción. Y hoy por primera vez un cargo del Partido Socialista, en este caso el portavoz en el Congreso, Patxi López, reconoce que conoce a la presunta fontanera. Sí, conozco a Leire como militante socialista. Si es verdad lo que se escucha, me parece absolutamente rechazable. Bueno, y en la oposición ya se han pronunciado sobre los últimos audios que implican a Leire Díez y que Alberto Núñez Feijóo califica como propios de una mafia total. Desde el Partido Popular están estudiando si llevar a cabo acciones legales, aunque ya han adelantado que sentarán a Leire Díez en esa comisión de investigación en el Senado. Por parte de Vox y de algunas de las acusaciones populares en los casos de corrupción que cercan al entorno de Pedro Sánchez, y han anunciado que llevarán a cabo acciones legales. Leire Díez se ha convertido en una de las protagonistas de los casos de corrupción que salpican al PSOE. El audio en el que pide información comprometedora contra el jefe de la UCO para desprestigiarle sigue centrando la actualidad política.
Desde el PP tachan de mafia pura estas prácticas del PSOE contra la UCO. Esto es mafia, pero mafia pura, practicada en la sede de un partido político. Y anuncian acciones judiciales. Pero ya le aseguro que la justicia decidirá qué responsabilidades judiciales y penales tiene esta señora. Por su parte, Vox ya ha presentado una querella por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Una querella contra Leire Díaz Castro, Javier Pérez Dolcet y Alejandro Hamlin. También contra Jacobo Teijelo Casanova por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Ambos partidos no solo ven gravísimo la conspiración del PSOE contra la UCO, también denuncian los intentos de los socialistas de anestesiar los resortes democráticos. Están anestesiando todos los resortes democráticos para la limitación del poder absoluto al que aspira Sánchez. Estamos ante un caso gravísimo de la democracia europea, por supuesto. El Gobierno niega las evidencias. No conozco ninguna declaración de ningún miembro del Gobierno de España que haya hecho referencia a la UCO. Y trata de poner en el foco a los medios de comunicación y a la propia Guardia Civil. Que me preocupa que, en cambio, que en algunos medios de comunicación se hagan referencias a supuestas informaciones o que les ha llegado informaciones de las unidades de investigación. Me parece que eso es tanto como decir o imputar a las unidades de investigación el no cumplimiento de sus deberes, cuáles son la neutralidad, la objetividad y, evidentemente, el mantener la discreción absoluta. Hablemos de las cloacas del PSOE. Dirán en el PSOE que Leire Díaz no está en nómina del partido, y será verdad, pero es que es todavía peor. Ha trabajado en cargos de responsabilidad política de los que pagamos todos, en Correos o en la Empresa Nacional del Uranio, cargos de designación política que no se alcanzan sin un enchufe descomunal, no sé si nuclear, en Ferraz o en Moncloa, en ambos dos lugares. ¿Cómo se gana la espía la confianza de aquellos a los que quiere captar para que le faciliten, como ella misma dice, mierda? Pues primero con un álbum de fotos impresionante, con Pedro Sánchez, con Santos Cerdán, con Ábalos, con Koldo, con cenas con Begoña Gómez, en fin, que hasta Pachi López, a la espera de recibir la foto, pues ha tenido que reconocer hoy muy a regañadientes que la conoce. Y en fin, ha dicho otra cosa bastante lamentable, que es rechazable. No es que sea rechazable, es que es un insulto a la democracia que esta señora vaya representando al PSOE ofreciendo pactos con la Fiscalía. En fin, que Leire versiona a una especie de Matajari petarda y sanchista. Ofrecía pactos a empresarios incriminados por la justicia a los que les pueden caer 54 años de cárcel y que están fugados, escondidos en Dubái. Pactos con la Fiscalía y con la Abogacía del Estado. Pero eso, ¿quién puede hacerlo? ¿Es compatible eso con lo que decía ser periodista de investigación? En fin, la espía pasiega ofrece, a cambio de la cabeza del jefe de la UCO, beneficios judiciales y pactos beneficiosos con la justicia española. Y si hay pues algún trato que se puede mantener, no hay ningún problema con que estés en Dubái. Leire te manda al fiscal a Dubái en el primer avión para que firme la conformidad al acuerdo al que se llegue. Además está Víctor Aldama, que anuncia nuevas entregas de grabaciones que van a salir en breve, según él, y que involucran tanto al presidente del Gobierno como a la directora actual de la Guardia Civil. Bueno, el nuevo fracaso hoy en Bruselas del intento del Gobierno por hacer cooficial el catalán entre los 27. La votación ni siquiera se ha producido después de que una decena de países manifestasen su disconformidad, ya sea por criterios económicos o incluso por dudas jurídicas. Entre esos países que se niegan a la cooficialidad del catalán en las instituciones europeas destaca Italia, Alemania y Finlandia. El Gobierno no cesa en su empeño por convertir esta exigencia de Puigdemont en realidad y el ministro Álvarez ya se ha comprometido a llamar esta misma tarde a todos esos países.
No ha salido adelante la iniciativa del Gobierno para oficializar el catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea. La propuesta, en la que tanto empeño han puesto Pedro Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, fracasa ante la falta de unanimidad entre los 27 para validar la petición de España. Aproximadamente una decena de países han pedido más tiempo al Gobierno. Los ministros de Italia, Alemania y Finlandia han sido los más insistentes en pedir garantías antes de aprobar la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, alegando dudas sobre los costes y los cambios normativos necesarios. España, por su parte, ha optado por retirar nuevamente el punto del orden del día y posponer la discusión. Un compromiso que el presidente del Gobierno tiene pendiente con Puigdemont y que a nadie dentro de la Unión Europea se le escapa que esta oficialidad de las lenguas responde a razones exclusivamente de política nacional y que puede facilitar el camino de la legislatura de Sánchez con Junts, en un momento clave ante la falta continuada de presupuestos. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, carga contra el líder del Partido Popular y le acusa de entorpecer la tarea del Gobierno de convencer a los países miembros. Quiero expresar con rotundidad mi decepción con el Partido Popular, que ha tenido una actitud obstruccionista en esta cuestión. E interpelo directamente a su presidente y máximo responsable, el señor Alberto Núñez Feijóo, que ha trabajado para que una lengua de la comunidad autónoma que ha presidido, el gallego, no sea oficial en Europa. Ciertamente difícil de explicar, inhabilitante para alguien que pretende gobernar España, y desde luego no es la mejor forma de ayudar a construir un proyecto europeo que queremos de todos. Y ya ha asegurado que las gestiones que ha hecho el Gobierno de España al más alto nivel y conducidas por el ministro Álvarez cuentan con su aprobación y que tarde o temprano darán sus frutos. El fugado Carles Puigdemont ha reaccionado de forma, muy virulenta ante el primer fracaso para la oficialización del uso del catalán en la Unión Europea. El líder de Junts ataca al PP y acusa a Alberto Núñez Feijóo de ser un traidor. En un mensaje en redes, Puigdemont afirma que el PP hace apología de la desobediencia, de la rebelión o de un posible delito de traición. Lo explica, dice que conspirar con terceros países para ir en contra de los intereses oficiales del Reino de España debe ser todo menos lealtad. Y en tribunales el abogado de Alberto González Amador reconoce que recibió un mandato de su cliente para negociar con la Fiscalía, pero que no le comentó el contenido de ese mail en el que reconocía 2 delitos fiscales. Lo ha dicho hoy ante el Tribunal Supremo, donde ha ratificado la versión ofrecida por Amador, que aseguró en sede judicial la semana pasada que se enteró por la radio de ese acuerdo. Con la declaración de Carlos Neira, el abogado de Alberto González Amador, se prevé que el juez dé por concluida la fase de instrucción y pase en su caso a procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y la Sala Civil del Tribunal Supremo ha desestimado la demanda de protección del derecho al honor que presentó el pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso contra la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero. Ella le había llamado delincuente confeso. Sin embargo, el Supremo cuestiona las palabras de Montero y le dice que, ojo, porque está cuestionando la presunción de inocencia de un ciudadano, por más que sea la pareja de una rival. En definitiva, que la Sala Civil del Supremo considera que las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno constituyen una especie de crítica política y están amparadas por la libertad de expresión. Y el juez Peinado renuncia a ese informe sobre Europa, pero pide uno a Hacienda sobre lo que respecta a Globalia. Él asegura que dentro de esas indicaciones que le dio la Audiencia Provincial se cerraba la puerta a que pidiera esa información sobre Air Europa, pero se abría una ventana para seguir investigando. En concreto, según él, la audiencia le impide solicitar un informe a la SEPI, pero no dice nada de un informe a la Intervención General de la Administración del Estado. Lo que sí ha hecho Peinado es levantar la imputación, como pedía la Audiencia Provincial, al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y al directivo del Instituto de Empresa, Juan José Güemes.
Y la permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por unanimidad un reproche, una declaración institucional de reproche por las críticas del Gobierno a los jueces y en particular por las palabras gruesas del ministro Félix Bolaños, que lo es de Justicia, en contra de la magistrada instructora del caso del hermano del presidente del Gobierno, Beatriz Viedma. Esa es la conclusión del órgano de gobierno de los jueces, que apela a la necesidad de que el Gobierno no incurra en descalificaciones de resoluciones judiciales y que insta a los políticos a compatibilizar las críticas con la preservación de la confianza en los tribunales de la ciudadanía. Y Reino Unido sigue conmocionado por el atropello masivo del día de ayer en el centro de Liverpool, en el que resultaron heridos 50 británicos, entre ellos 4 niños. El autor es un hombre de nacionalidad británica que tiene 53 años y que sigue detenido. De momento la policía descarta el móvil terrorista. El hombre vistió a los seguidores que estaban en el centro de Liverpool para recibir a los ganadores de la Liga Inglesa. 4 personas siguen a día de hoy muy graves. Bueno, Marina, y hoy nos vamos con la medalla Dani Carvajal. Así es, la medalla de la Comunidad de Madrid, la máxima distinción que da el Gobierno regional, reconociendo esa trayectoria profesional y humana del jugador del Real Madrid. Carvajal es natural de Leganés y con el Real Madrid ha ganado 6 Champions League. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, aprovechaba para lanzarle esta puya al Barcelona. Y ojo que Dani tiene más Champions que el Barcelona en toda su historia. Ahí lo dejo. Ya está aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan continuar con nosotros, con el Toro TV. Y les dejamos con la programación habitual y les esperamos mañana a las 9, como cada día. Que descansen.